Hoy vamos a crear un programa en lenguaje ensamblador que nos permita interactuar con archivos de texto. Específicamente, vamos a crear y escribir en un archivo de texto. Para ello vamos a utilizar la interrupción 21 y la primera función que vamos a ver es la 39 hexadecimal. La función 39 nos permite crear un directorio. Algo muy importante es que cuando estamos trabajando con el emulador 8086, el espacio que utiliza se encuentra en la carpeta de instalación. En la carpeta EMU8086 se encuentra una carpeta que es VDrive. En esta estructura de carpetas, el emulador está simulando diferentes unidades de almacenamiento. Unidad A, B, C, D, E, F. Entonces, si nosotros escribimos la ruta C, nombre del directorio, físicamente la carpeta se va a crear en la dirección de la carpeta de instalación pleca VDrive letra C. Muy bien, entonces veamos cómo funciona la función 39. Movemos al registro de X la ruta donde vamos a crear nuestra carpeta. Movemos al registro H la función a utilizar y llamamos a interrupción 21. Algo muy importante acá a tener en cuenta es que el flag de carry va a contener, si es 0, pues ha sido exitoso. Pero si es un 1, en el registro AX va a haber el código de error. Ok, entonces vamos a escribir acá nuestro encabezado, org, sin H. Y vamos aquí a crear vamos a poner acá inicio, fin, vamos a poner acá nuestra definición de variables. Vamos a crear una variable llamada directorio que va a ser un arreglo de bytes, el cual va a tener la ubicación física test. Algo muy importante acá es que el string, la cadena de texto de la ruta del directorio que vamos a crear debe de finalizar con 0. Y vamos a crear un archivo y lo vamos a crear en test y le vamos a llamar prueba txt. Y también vamos a crear una cadena de prueba que va a decir: esta es una cadena de prueba.
ya tengo mis tres variables, mi variable directorio, mi variable archivo y mi variable cadena. Nótese que las tres las he finalizado con un símbolo de 0, con el dígito 0. Ok, entonces ahora acá vamos a crear directorio. Vamos a mover a AH el valor de 39 hexadecimal. Y vamos a mover al registro de X el nombre de el directorio. Llamamos a la interrupción 21. Y listo. Ahora que ya creamos el directorio, vamos a crear nuestro archivo de texto. Vamos a utilizar la función 3C hexadecimal. La función 3C hexadecimal nos permite crear estos tipos de archivo con estos atributos: normal, solo lectura, oculto del sistema y solo lectura, o un archivo. Algo muy importante a tener en cuenta es que el registro AX, en caso de crear exitosamente el archivo, va a tener el manejador. En caso contrario, si la bandera de carry, si la bandera del carry está a 1, el registro AX va a tener un código de error. Entonces acá le vamos a poner ahora crear archivo. Vamos a definir una variable hand que va a ser una palabra, ya que aquí vamos a almacenar el resultado de AX. Si AX, si el valor de AX va a ser un código de error, si el flag de carry se encuentra a 1 después de llamar la interrupción 21 al ejecutar la función 3C. Ok, vamos a mover a H 3C. Vamos a mover al registro CX el valor de 0, ya que vamos a crear un archivo con atributos normal. Vamos a mover a DX el nombre del archivo que vamos a crear y llamamos a la interrupción 21. Ahora, si hay un error, significa que si hay error en la creación, CF va a ser igual a 1. Por lo tanto, vamos a corroborar si CF es igual a 1 por medio del salto condicional JC. Entonces lo vamos a mandar a error 1. En caso contrario, vamos a mover a nuestra variable handler el valor de AX.
error 1, y aquí vamos a poner imprimir mensaje de error 1. Ok, creemos nuestra macro. Definición de macros, fin de macro, imprimir una macro que tiene un parámetro llamado texto. Movemos al registro AH el valor de 9 y movemos al registro de X el inicio de nuestro parámetro texto. Llamamos a la interrupción 21 y finalizamos la macro. Ahora vamos a crear nuestra variable error 1, error, no se puede crear el archivo. Le vamos a agregar un salto y terminamos nuestra cadena con el símbolo de dólar. Acá terminamos la cadena con el símbolo de dólar porque vamos a utilizar la función 9 de la interrupción 21, la cual dicta que las cadenas que vamos a imprimir en pantalla deben de finalizar con el símbolo de dólar. Acá utilizamos 0 porque las funciones que estamos utilizando para crear directorios y archivos dictan que el string debe de terminar con 0. ¿Ok? Vamos a ejecutar el código de momento. Y al ejecutarlo, nosotros esperamos que en la letra E, esperamos que en la ruta de instalación de nuestro emulador 8086 en la carpeta VDrive y luego en la letra E, cree una carpeta denominada test. Luego de crear la carpeta test, va a crear un archivo de nombre prueba.txt. ¿Okay? Emulamos, corremos el código y dice no se puede crear el archivo. Eso es porque acá al finalizar el código tuvimos que saltar a fin. Porque en efecto sí nos creó la carpeta test y sí nos creó el archivo prueba con los atributos normales. ¿Ok? Lo vamos a volver a ejecutar. Hoy no nos dio ningún mensaje de error. Y efectivamente nos ha creado el directorio con el archivo vacío. En otros programas vamos a aprender cómo leer el contenido de un archivo. ¿Ok? Ahora vamos a escribir en el archivo. Para ello vamos a utilizar la función 40 hexadecimal que nos permite escribir en un archivo. Entonces dice que en el registro BX vamos a mover el manejador del archivo. El manejador lo tenemos en nuestra variable handler. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar acá la función
40 hexadecimal, por eso lo movemos 40 hexadecimal al registro AH, movemos al registro BX el contenido de nuestra variable handler, en CX le decimos la cantidad de bytes que vamos a escribir. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 bytes. Ahora bien, para poder calcular el número de bytes, vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a poner acá número de bytes, va a ser una palabra, ya que se lo vamos a pasar al registro CX, y va a ser el símbolo de dólar menos el offset de cadena. Entonces acá vamos a escribir número de bytes y luego en DX vamos a cargar el offset de nuestra cadena. Llamamos a la interrupción 21 y con eso hemos escrito en el archivo. Dice, si el flag de carry se encuentra 1, el registro AX va a tener un código de error. Entonces nuevamente podemos hacer acá la validación. Si se activa CF, si hay error en la escritura, CF va a ser igual a 1. Por lo tanto acá lo vamos a mandar a error 2. Y error 2 va a ser igual a imprimir mensaje de error 2. Va a ser una cadena de bytes que diga no se puede escribir en el archivo. Ok, le vamos a poner un salto y finalizamos nuestra cadena con el símbolo de dólar. Si todo es correcto, saltamos a fin. Ahora también creamos el directorio, creamos el archivo y acá escribimos en él. Lo que nos hace falta es cerrar nuestro archivo. Y para cerrar el archivo vamos a utilizar la función 3e hexadecimal. Entonces acá en fin vamos a acá lo vamos a hacer. Cerrar archivo. Vamos a mover a AH el valor de 3e hexadecimal. En BX nuestro handler y llamamos a la interrupción 21.
¿Ok? Probamos nuestro código. Lo corremos. Y validamos que tenemos la carpeta test con nuestro archivo prueba que tiene la cadena de texto. Esta es una cadena de prueba. Ok, con eso terminamos el código de nuestro programa.